Ahora está seguro de que el maletín fue robado del baúl de su auto accidentado. No pudo haber sobrevivido a la avaricia de aquellas gentes, a su deseo genético de robar todo lo que encuentran a su paso, concluye. Hasta Nitzia posee ese mecanismo que tienta a los pobres a apoderarse de lo ajeno. El primer día que la conoció, dejó su billetera en el pantalón sobre una silla en la habitación de la muchacha. Se adormeció después del acto y pasó un par de horas en ese estado. Esa misma noche, cuando llegó a su casa, notó que le faltaba uno de los billetes grandes que usualmente llevaba con él. Al principio se enojó, pero rápidamente comprendió que su conquista de aquella noche que tanto lo había llenado de orgullo era falsa. Los coqueteos de la muchacha, su invitación, la intensidad del acto, incluyendo los gemidos, no habían sido por cariño, por deseo, sino por desesperación, por sobrevivencia. Y el billete tomado era el pago por todo lo recibido. Desde ese día había decidido hablar con ella y entregarle una suma mensual fija, con la amenaza de que si en el futuro desaparecía un centavo de su billetera, desaparecería él también enseguida, con suma mensual y todo. La muchacha, conocedora de aquella clase de transacciones, había sonreído, levantado los hombros y dado el sí con un leve movimiento de cabeza. En los años que siguieron, nada más desapareció de sus bolsillos, salvo las sumas adicionales a la asignación mensual que de vez en cuando la mujer pedía por razones especiales, y que el viejo pocas veces le negaba. Siempre se acordaba que era más barato hacerlo así que pagar cada noche a la vez, con el riesgo adicional de contraer una enfermedad. Además, sabía que su negocio con Nitzia poseían un valor agregado, difícil de encontrar, en las transacciones fugaces. Un cierto cariño había comenzado a nacer en ella con el paso del tiempo, lo que contribuía a hacer más agradable su estadía en la casa del amante. Recuerda el maletín. ¿Dónde está el maldito maletín? Si está en las manos de aquellas gentes, seguro que ya lo habrán abierto, revisado su contenido y encontrado los documentos más comprometedores, la carta del alcalde autorizándolo a la compra del terreno municipal, en donde tantas casas están construidas, y un modelo de la carta de desalojo que sería enviada a cada familia. La idea se le había ocurrido cuando Nitzia le dijo que no era dueña del terreno en donde habitaba. La casa sí era de ella, pero la tierra no. Investigó y averiguó que esa era la situación de decenas de otras casas alrededor, y que el dueño del terreno, después de haber sido invadido, lo había cedido al municipio a cambio de exoneraciones fiscales. Habló con el alcalde, se dio cuenta de sus necesidades económicas y el resto fue fácil. La táctica estaba pensada para dar resultados rápidos. Las familias desalojadas se llenarían de incertidumbre y desespero, y enseguida él aparecería como un salvador providencial. Hablaría con ellos y al final cedería y aceptaría venderles la tierra, una tierra que jamás había sido de él, pero que por el rápido movimiento de una pluma inscribiendo una firma, la del alcalde corrupto, pasarían a estar a su nombre. Enseguida dirigiría a aquellos miserables a las oficinas del Banco de Hipotecas del Estado, en donde otro amigo estaba ya esperando listo para otorgar los préstamos necesarios para que se cancelaran los títulos de los lotes, y recibir entonces la comisión pactada, negocio redondo. También había en el maletín un papel que contenía los trazos generales del plan económico, con diagramas y flechas, que había elaborado para que Nitzia entendiera mejor todo aquello. Había pensado exponerle los detalles con dos propósitos. El primero, aparecer ante ella como el salvador de los vecinos, lo que al fin conseguirían los anhelados títulos sobre sus propiedades. Y segundo, deseaba escuchar su reacción, pues basándose en ella podría calcular cuál sería la del resto de los moradores. Por supuesto, su plan era no decirle al inicio de la conversación que el lote de ella se lo daría gratuitamente, sino al final, para cerrar todo aquello con broche de oro.
Nada de aquello le había salido como lo había planificado. Nietzsche no lo vio como el héroe que él se consideraba, sino como el embaucador, un oportunista, y estuvo a punto de tirarle un cenicero a la cabeza, cuando aún no había terminado de esbozar su plan. Y tampoco se calmó cuando el viejo le informó que su lote no le costaría nada, que sería un regalo por tantos años de amor. Aquello consiguió el efecto contrario a lo que el hombre quería. Nietzsche se lanzó sobre él, llorando furiosa, y golpeándole el pecho con sus 2 puños. Le dijo que se sentía sucia, usada, traidora. Jamás permitiré que un señorón como tú se aproveche de mis vecinos, le había gritado. Pero tus vecinos te han criticado siempre, Nietzsche. Te han llamado hasta puta por las visitas que te hago. Trató de razonar el viejo. Había intentado calmarla con aquello, pero ella había respondido que aunque la criticaran, tenía razón, pues ella era una perdida que aceptaba que un hombre casado la visitara en su casa, etcétera, etcétera. Ellos vienen aquí y me aconsejan, añadió. Me piden que lea la Biblia, que me arrepienta. Ya lo he empezado a hacer. Y había señalado hacia una cómoda en donde una Biblia nueva y reluciente reposaba cerrada. El viejo se había desmoronado en una silla con las manos en la cabeza. Contra la Biblia nada podía hacer. Sabía de su poder. Lo había experimentado en su casa, con su mujer, por demasiados años. Tenía que salir de allí. Retirada honrosa, la llamaban. Lo hizo con rapidez y fue entonces cuando sucedió el accidente. El maletín. Su recuperación es necesaria, impostergable. Intenta volver la mirada para entablar conversación con la señora y pedirle que se encargue del asunto, cuando siente la punzada en su garganta. Al principio no sabe de qué se trata, no obstante, comprende al instante que su faringe intenta decirle algo que le resulta familiar. Mira por la ventana y nota que está anocheciendo. La respuesta penetra en él como un relámpago. Es la hora del vaso de ron, ritual que toma siempre a las 6 de la tarde en punto. Con él comienza la ceremonia diaria en la que su majestad, el alcohol, juega el papel central. Primero, 2 bebidas de ron, bien preparadas, con naranja o limón. Luego, una botella de buen vino para acompañar la cena. Y, acto seguido, el digestivo preferido del día, para bajar la comida. Una vez que se levanta de la mesa no toma más si se queda en casa. No obstante, si sale, la fiesta continúa y no se detiene hasta que, bien mareado por los efectos del alcohol, decide regresar a descansar en su cama. Una vez, un amigo le había mencionado que podía ser alcohólico. Él se había encolerizado y le había respondido que tenía dominado al licor, pues su patrón de ingestión era regular y bien planificado. El amigo le había hecho 2 preguntas. ¿Has querido alguna vez detener la bebida por completo o bajar su intensidad sin lograrlo? Y, por causa de la bebida, ¿has perdido alguna vez la memoria? Él había reído y negado con la cabeza, aunque en su fuero intento sabía que estaba mintiendo. Sí había querido varias veces disminuir su ingesta de licor, sin poder lograrlo. Tenía éxito por algunas semanas, un par de meses, pero rápidamente volvía los viejos hábitos con la misma intensidad de antes y quizá con un poco más, como si aquella droga hubiera querido recuperar el terreno perdido e introducir en su cuerpo las cantidades dejadas de consumir en el periodo abstemio. Y lo de la pérdida de la memoria era ya asunto frecuente. Muchas veces no se acordaba de lo sucedido durante parte de la noche y tenía que recurrir a amigos para aclarar sus lagunas mentales. Bueno, amigas, hasta aquí dejamos nuestro capítulo de Ojitos de Ángel. Espero que les esté gustando.
ya hemos visto más lo de sobre la vida del señor Julio Vargas. Y bueno, hemos visto que quiere mucho a su amante, la ha estado recordando, que bueno, es una persona con la que han convivido. Y bueno, hemos visto que también extraña hasta ahorita el alcohol. Bueno, muchas partes de eso, ¿no? O sea, ya sabemos que llevaba ese misterioso maletín que tanto quiere encontrar y que no sabe por dónde, ¿no? O sea, está pensando cómo encontrarlo. Ya sabemos qué tiene, o sea, por qué quiere tanto ese maletín. Y bueno, poco a poco iremos sabiendo más qué sucede, qué va pasando. Espero que les esté gustando. Les deseo un excelente día, tarde o noche en el momento en el que se encuentren escuchando este video. Espero que la estén pasando muy bien y gracias.